Vamos a dormir, que estoy muerta, Vicente también. Hoy el día ha sido larguísimo, un montón de horas en la frontera. Estamos muy cansados después del día de ayer, pero la noche no está ayudando. Está haciendo un viento terrible y aunque hemos amarrado los tirantes de la tienda a las motos y está montada detrás de ellas para que nos atenúe el viento, aún así parece que se va a desquebrajar. Está entrando también bastante arena, por lo que la noche está siendo bastante movidita. Cuando amaneció, el viento empezó a amainar un poco. Bueno, hace un día cojonudo para hacer windsurf. Primera noche en Kuwait. Hemos acampado aquí porque hacía un viento, eran las 12 de la noche y muy cansados de las fronteras. La tienda de campaña la hemos tenido que atar a las motos porque se nos volaba. Ahí la distancia justa para que si la moto se cayera no nos chafara, claro. No sé si se oirá algo porque con este viento... Ahora a ver cómo desmontamos la tienda sin que se vuele o se rompa. Lo último que soltaremos serán los tensores que atamos a las motos. En Kuwait el idioma oficial es el árabe. La moneda es el dinar iraquí y es uno de los mayores productores de petróleo. El viento, a pesar de que ha disminuido bastante, sigue siendo muy fuerte. La verdad es que no sabemos cómo ha aguantado la tienda. No se ve a nadie, ni anoche cuando acampamos ni ahora. Aquí solo hay arena y mucho petróleo debajo de nosotros. Kuwait es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Desde luego hay una cosa clara, que a Fernandita el viento no le quita el hambre. ¿Cómo está? Vamos a comprar un chip para tener internet. Venga, payasa, vamos, para arriba. Vamos, Dios. Venga, para arriba. Y esto todos los días. ¿Te ves en la moto? Venga, tú ahí aceleras un poco y te sales del país. Kuwait es un país muy pequeño. Al contrario que Irak, donde hicimos algo más de 5.000 kilómetros, aquí supongo que serán pocos, y donde pasaremos también muy poquitos días. Un montón de camellos. Mira qué pasada. ¿Sí? Un montón. Aquí antes del petróleo, ya ves tú, ni las cabras, no hay ni hierba. Kuwait apenas tiene 6.000 kilómetros de carretera. El viento suele ser constante y fuerte y las carreteras es normal encontrarlas así, porque las limpian y a los pocos días están otra vez cubiertas por la arena. Esto me recuerda a mí al Sáhara, ¿te acuerdas? Cuidado, Dios, Dios, verás tú cómo nos calzamos la primera. ¡Guau! ¡Qué pasada como está ahí arriba! ¿Eh? Qué... Control de tracción, espérate. El maldito control de tracción. Como no te acuerdes de apagarlo, te vas al suelo, porque actúa y la moto no tracciona. La Vikinga es del 2018 y aunque apenas lleva electrónica, la poca que tiene me molesta más que ayuda. Aquí en vez de quitanieves se utilizan las palas para quitar arena. quitar arena. Lo que me faltaba, arena con la TD. Hoy en día prácticamente todas las motos de trail llevan demasiada electrónica. Me gustaría saber vuestra opinión. La mía desde luego es que en vez de tanta electrónica y normativas, le deberían de quitar peso y simplificarlas muchísimo más. ¿Ahora qué carreteras hay de 3 carriles? Y un radar ahí. ¿Dónde hay un radar? A la izquierda había uno. Sí, ¿a cuánto es? Vamos despacio. 120. Bueno, aquí sí que hay radares. Fijaos que carreteras tan buenas y no hay coches. Hay camellos, a la derecha está vallado para que los camellos no pasen, pero vamos,
Se nota donde hay pasta. Claro, la arena en la carretera y de vez en cuando te encuentras una dunita. Esta carretera termina ahí, parece. Así, Adiós. sin más. La estarán haciendo. Ahí está, montañita de arena. Vale, se acabó. Hasta aquí ha llegado. Aquí también hubiera sido perfecto para acampar. Pues sí, genial. Pero claro, de día ves las cosas de otra forma. ¿Qué hacemos? El mar está ahí enfrente, ¿no? Sí, Sí. míralo. El Golfo Pérsico. No, no se ve de aquí, cariño. ¿No es aquello? Yo creo que sí, ¿no? Pues la sensación es verdad. Sí, ¿ves ahí el espejismo? Que parece que hay agua y no hay agua ahí al fondo. Bueno, pues ya está, se acabó la carretera aquí. Estamos de lejitos. A la media vuelta. Por el otro lado. ¿Por el otro lado? Claro. Cuidado ahí, cuidado ahí. Esta es la segunda carretera que encontramos Ese no puede cortada. todos. Por aquí. Buah, eso está Buah. gordo, ¿eh? Esto está gordito. Por aquí. Dios. Espérate que nos quedamos. No, aquí nos quedamos parados. ¿Seguro no? ¿No? ¿No? Joder. Ahí está mejor, ¿no? Joder. La Virgen. ¿Pasa tú ahora? Pero por aquí, Dios, cómo está esto también, la Virgen. Aquí estas montañitas. Cuidado, Dios, 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 que me la doy. Joder. Sí, sí. No se puede, mira cómo está. Qué puto desastre, ¿no? ¿Cómo está la carretera esta? Qué desastre. ¿Derecha o qué? Es que recto no se puede. Y está como cortado ahí también. Claro, lo ha hecho adrede, ¿sabes? Está complicado la cosa. Pues nada, para atrás. No. Por el bucle, ¿no? Desde luego tomamos una buena decisión de acampar anoche, porque al margen de lo cansados que estábamos, conducir por esta carretera de noche hubiera sido un peligro. Vienes aquí a la curva y te encuentras esto. Y aquí hay molla, ¿eh? Espérate. Dios. Dios, que me cae el viento, me tira. Creo que es Pues... mejor la de izquierda. La de izquierda tiene menos. Sí, ¿no? Por aquí. Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. La neta me ha ido mal. El Golfo Pérsico. Estamos yendo a la isla de Bubillán. Vaya, pues está cortado porque es zona militar. ¿Y dónde estarán los americanos, pues? Claro, ahí hubo una gran batalla. Pues nada. ¿Qué putada? Pues sí. Vamos a coger el puente. Es que en ningún lado te da el acceso al mar. En agosto de 1990, el ejército de Irak invade todo el pequeño territorio del Emirato de Kuwait. El objetivo de Saddam era principalmente económico, hacerse con los campos petrolíferos, ya que tenían una deuda grandísima tras la guerra con Irán. También quería apropiarse de la isla de Bubiyan, donde la armada iraquí perdió más de 143 buques, dando el nombre a la batalla de Bubiyan. Vamos a comer algo aquí. ¿Qué dices? Vamos a comer algo aquí que está muy guardado del viento. Dios.
Joder, dolor de cabeza. es verdad. Zup, 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 zup. Dios, momento de paz sin viento. Vamos a comer algo. Hombre, creo que es mejor para acá más para el medio. Aquí hay viento aún, ¿eh? Ali. Bueno, lo comemos ahí, no pasa nada. Bueno, hemos hecho una apuesta que a ver quién sube primero al topo de la duna, ¿vale? Al topo, a lo alto. Empezamos desde aquí. Vale. Ya. Vaya que te enganchas ahí. ¡Yo! Soy un caballero y la he dejado. Ya sabes, yo. Ay, la edad. Sí, los cojones. Mira si hay moscas. Mira, qué pasada. Eco, cariño. Pa, cuidado. A ver si nos aclaramos. Hombre, aquí hay verde. Mira, verde. Justo, premio 91 y 98. Hello. Hello. Ahí pone 0,085 litro. Y un dinar kuwaití son 3 euros, más o menos. Algo más de 3 euros. No problem. Se le ha salido la gasolina. Yes, yes. El niño iba a hacer foto, lo miré y se cortó. Y no le fotografían a Fernandita. No se atreven. ¿Ta? Se va corriendo el niño. Aquí los trabajadores son indios casi todos. O pakistaní. Sí, indios y pakistaníes. Hemos comprado una SIM aquí, que nos ha costado la SIM con 25 gigas, 24 euros. El chico que nos atendió y que nos hizo nuestra tarjeta. Hemos estado una hora con él tomando un café, nos ha invitado a un café, una cafetería muy de lujo que hay dentro. Soto. Hemos dejado las motos aquí, pues todo con los cascos, con las cámaras, con todo. Aquí nadie te toca nada. Vas a tocar algo aquí. Te tocan aquí algo, Te crucifican. de verdad, te deportan cagando leche lo primero. Lo primero a la cárcel y luego deportado, igualito que en España. ¿Ya? ¿Vamos? Y el Habibi. No se ve ni una moto. Habrán, pero no sé dónde. Ni pequeñas ni grandes. Desde que hemos entrado no hemos visto ni una. Nos ha contado el hombre que estábamos ahí varias cosas muy curiosas de aquí de Kuwait. Ya os iremos contando. Por ejemplo, mira, si te divorcias, la mujer tiene una pensión del gobierno de 1.500 euros. Así, del tirón. No está mal. Solo si son kuwaitíes, ¿eh? Sí. Y la cosa es que es una de las nacionalidades más difíciles del mundo de conseguirla. Aunque nazcas aquí. Aunque los abuelos, los padres, los bisabuelos hayan nacido aquí, no es fácil de conseguirla. Todavía no sé cómo se consigue, pero lo voy a buscar en internet a ver cuál es el medio. Ahora, aquí funciona de la siguiente forma. A los kuwaitíes los tienen como reyes, o sea, y claro, el emir no se vota, el emir no se toca y el parlamento lo puede destituir el emir. Y claro, cuando votan, pues lógicamente todos votan al mismo porque los tienen muy bien aquí. Pues si te pones enfermo y te tienen que mandar a Estados Unidos a hacer un tratamiento que aquí no hay, el gobierno te paga el tratamiento y la estancia de la familia allí también. Tienen un montón de ventajas los kuwaitíes, por eso, claro, no le dan la nacionalidad a cualquiera. O sea, de hecho es súper difícil, no porque trabajes aquí o hayas nacido aquí, la vas a tener. No. Hay más o menos unos 5 millones de personas viviendo en el país y 1 millón es kuwaití y los demás son extranjeros y los llaman aquí sin papeles. Exacto.
aunque hayan nacido. Los kuwaitíes solo trabajan en altos cargos, que no lo vas a encontrar trabajando en un negocio ni nada de eso. De hecho, tiene unas ventajas de la leche increíble. Te ayudan, te pagan de todo. No, el gobierno aquí los tiene literalmente como reyes. Sí, lo que nos han contado de los préstamos es lo más guay. O sea, tú pides un préstamo de $1 millón a 0% de interés. Y cuando el petróleo sube, han pasado 3-4 años, en una de esas subidas, el gobierno le perdona los préstamos a todo el mundo. A los kuwaitíes, a los que tienen nacionalidad kuwaití. Mira qué estadio de fútbol. Y mira, flipa, en la misma familia hay quien lo tiene y hay quien no lo tiene. Por ejemplo, 3 hermanos, uno sí tiene la nacionalidad kuwaití y los otros no. Sí, es muy curioso. Todo que casas, que lujazo. Ahora mirar la derecha, donde viven los currantes. Vaya diferencia, de un lado al otro. Por fin llegamos a un hotel a las afueras de Kuwait, donde nos quedaremos unos días. Pues listo. Bueno, esto ya empieza a ser el centro de Kuwait. Mira qué ciudad tan moderna. Sí, por ahí. Sí, hemos quedado con un seguidor nuestro que nos ha dicho que nos invitaba a cenar aquí a un restaurante típico, así que vamos para allí. ¿Derecha, derecha? ¿Derecha ahora? No, izquierda. Mira qué chulas, ahí hemos quedado. Izquierda ahora. Las Kuwait Tower es un grupo de 3 torres que se convirtieron en el símbolo de la ciudad de Kuwait, al pie de un promontorio en el Golfo Pérsico. Se inauguraron el 26 de febrero de 1977. Y ahora derecha otra vez. No, ahora vamos. Ahí está, ahí está Dante. Cuidado. BMW. Hi. Bye. Thank you very much. I want to meet you in the first place here. Very nice. Yeah. Wow. After that, inshallah, we'll go there. Las Kuwaiti Tower costaron $16.450.000. La torre principal tiene 187 metros de altura. La esfera inferior tiene en su parte interior un tanque de agua de 4.500 metros cúbicos. En su mitad superior un restaurante, una cafetería y un salón. La esfera superior se eleva 123 metros y completa una vuelta entera cada 30 minutos. Tardaron 5 años en construirlas. Venimos aquí a uno de los sitios más icónicos de Kuwait, que es las Kuwait Towers. Una pasada, pero hace un fresquito. Hace un frío aquí en Kuwait del carajo. Y es uno de los sitios más calientes del mundo, pero joder, hemos venido un día fresquito. Sí. Durante la guerra del Golfo, Saddam quiso destruirlas y las torres fueron dañadas. Afortunadamente, no fueron graves los daños. Bueno, pues estamos en el 120º piso. Fijaros qué pasada. Qué vista. Hay una pasada de vista aquí y aquí arriba hay un restaurante. Aquí es todo súper moderno. Mira la torre allá abajo. Mirad la bola allá abajo. Está abajo, pero está bien arriba. Yo pensé que subiríamos caminando, por eso me extrañaba. Mira, gira. ¿Veis? Está girando. Tú te pones aquí a comer, Claro. a tomar algo y está girando. Estamos aquí ahora en una calle muy típica del centro de Kuwait y estamos con Abdallah, el Fatou Faisal. Nos está explicando todo cómo era antiguamente, historias, cosas y enseñándonos locales guays para ver aquí. Son moteros, tienen 2 BMW, como no podía ser de otra forma. Ya sabéis que las BMW 1250 las regalan, o sea... Sí, ¿no? Como los iPhones. Estando fuerte, aquí. exacto.
Bueno, pues ¿Seguimos? vamos al barrio este y vamos a verlo. Como podéis ver, pues todo así, hay de todo. Es un barrio antiguo, tiene joyerías, tiendas, kebab, helados. Me da miedo entrar en una tienda y preguntar el precio. Ni porque se te aquí- ocurra. Mira, le tengo prohibidísimo que entre en ninguna tienda, ¿eh? I don't know what exactly name in English, but in Arab, call this misbah. And this is very, very expensive. It's come up 1,000 dinar. Yeah, more than $3,000. Yeah. What se llama diamond? Explícala para qué sirve tú, que es para rezar. Which stone is? How name this stone? Yeah, it's come from the stone in the mountain. Viene de una piedra en la montaña. 3.000 euros. O más. ¡Qué barbaridad! Esto es para ir recordando siempre a Alá. Entonces ellos van pasando las bolitas como si fuera el típico rosario de España que rezabas cada bolita en oración. Ahí están constantemente pasándolo así con la mano y van pasándolos. Veréis muchísima gente en todos los países árabes que lo llevan. Los musulmanes sabéis lo que es perfectamente, así que pues eso. Mucha pasta para llevar en la mano, ¿eh? Sí. Gram from this material, more than gold gram. Expensive more than the gold. Es más Más caro que el oro. Dice que es más caro el gramo de esa piedra que el gramo de oro. Todo eso son unos aspersores que van soltando agua. En verano, ahora no. 50, 55 grados. Pues imaginaros, si no te pulverizan un poco. Aquí estamos descubriendo el centro de Kuwait. Es muy moderno todo, la verdad es que se nota muchísimo que hay zumo de dinosaurio aquí, habrá que encontrarlo, cariño. Nosotros buscamos Sí. una forma de filtrarlo, hacer algo ahí en la moto. Una pasada, mira, aquí se nota que hay ding 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 ding. Vale. Muy green. This one is the red flags, all the flags in Kuwait here. Okay, this one, the new one. The new Vale. flag. Dice que esta es la bandera antigua de Kuwait y ahora la nueva, que es esa que tenéis ahí enfrente. Aquí se ve cómo se vestían antiguamente los beduinos. Han pegado un cambio brutal porque ahora las mujeres solo visten negro. Sin embargo, en el pasado vestían súper colorido y ahora ya no. Qué pena, pero muy bonito. Me gusta eso negro. A veces no me adapto y me pongo. Mírala, qué guapa. Es súper largo aquí. Eso es un perfume árabe. Nunca lo había probado antes, es la primera vez que voy a olerlo. A ver cómo huele. Huele bien. Diferente, ¿eh? Qué bien huele. Muy bueno. Mirad cómo hacen. Es un pan muy finito que lo hacen aquí y luego lo rellenan con queso, bueno, con un montón de cosas como veis aquí. Queso, mortadela, Nutella, vamos, un montón de cosas. Tiendas de patatas fritas y llevan ketchup. Todo eso son ketchup o mayonesa o lo que sea. For you too. Fresh Belgium style. Fresh fries. Everything is here. From Belgium. Belgium fries. Sopa de lentejas, buenísima. Sobre pan. Esto es pan. ¿Sobre pan o dentro del pan? Bueno, la sopa está dentro del pan, ¿me habéis entendido? Shukran. Rúcula, ¿esto qué es? Hay especies. Mirad, esto es una especie de yogur como el que se toma en Turquía, de los países árabes, pero es mucho más líquido y es frío, muy fresquito, que para el verano que aquí hace tanto calor, la verdad que está genial. Es de leche de cabra y está muy bueno.
Probaremos dentro de nada leche de camello. De camella. De camello. Mejor que sea de camella, ¿eh? El camello. Así queda.